muchísimo gusto compartir más conocimiento jurídico para todas y todos ustedes. Fíjense que el día de hoy les quiero hablar sobre las medidas cautelares, pero específicamente sobre la revisión de las medidas cautelares. Una medida cautelar la encontramos en varios procedimientos punitivos, la encontramos en materia penal, la encontramos en materia administrativa sancionadora, la encontramos en materia disciplinaria, incluso en materia laboral y también en materia tributaria. ¿Cuál es la finalidad de una medida cautelar? Es separar al sujeto que probablemente pudo cometer alguna conducta ilícita y que puede dañar un bien jurídico tutelado. Pero no es tan fácil, porque esta medida cautelar tiene que ser demostrada en cuanto a la necesidad, en cuanto a la pertinencia, a la proporcionalidad, a la razonabilidad, a la motivación y a la fundamentación, y además debe basarse en el principio de legalidad desde una perspectiva sistemática, es decir, no solamente desde una ley secundaria, sino también desde el ámbito de los derechos humanos contenidos en la Constitución y desde el ámbito de los derechos humanos contenidos en la convencionalidad. En ese sentido, evidentemente, la finalidad de una medida cautelar es la protección del bien jurídico tutelado, escúchame bien, que se encuentre en riesgo, a partir, evidentemente, del sujeto que probablemente cometió la conducta ilícita, sea específicamente en materia penal, pues un delito, en materia disciplinaria, por ejemplo, una falta administrativa, en materia tributaria, pues pudiera ser hacia la hacienda pública, en materia, el contribuyente, en materia administrativa sancionadora, pues también el contribuyente, en el caso de la unidad de inteligencia financiera, pues el bloqueo de cuentas bancarias. Por supuesto que las medidas cautelares en materia penal, bueno, pues hay desde la firma periódica, el no acercarse a la víctima, el no presentarse en determinados lugares, hasta la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. En materia disciplinaria, bueno, pues encontramos también el embargo de bienes, también la exhibición de documentos, hasta, ¿no?, la que me parece más gravosa, la suspensión temporal del servidor público. En materia del derecho administrativo sancionador, bueno, pues me parece que la más fácil o la más, digamos, significativa, pues pudiera ser el bloqueo de cuentas bancarias por la unidad de inteligencia financiera. Lo que debes saber es que estas medidas cautelares son para proteger el bien jurídico tutelado en algunos casos y son también en otros casos para determinar que no se va a sustraer, en el caso del derecho penal, del ejercicio de la acción de la justicia, una persona vinculada o imputada, ¿verdad?, por un delito, o que no puede haber algún riesgo a la víctima, no debe haber algún riesgo a la víctima, o en la mayoría de todas ellas, pues también está el elemento de que el sujeto que pudo haber cometido la conducta ilícita o que probablemente cometió la conducta ilícita, pues evidentemente no va a entorpecer estos procedimientos punitivos. También otra cosa que tú debes saber de estas medidas cautelares es que de ninguna manera son tipo sentencias, es decir, no pueden determinar sobre la culpabilidad del sujeto, sobre la responsabilidad del sujeto, en el sentido de que porque se le aplica una medida cautelar, bueno, pues ya eso quiere decir que cometió el ilícito, ¿no?, en estas diversas materias. Sin embargo, otra cosa que también es importante que sepas es que estas medidas cautelares están sujetas a revisión. Pueden revisarse si han cambiado las circunstancias de los hechos o de la teoría del caso en las cuales la autoridad evidentemente la solicitó y se otorgaron por una autoridad jurisdiccional o por una autoridad judicial, o en el caso de la unidad de inteligencia financiera que no pide específicamente autorización ni judicial ni jurisdiccional, bueno, violando ahí
evidentemente de derechos humanos, ya lo he dicho en otras cápsulas, están sujetas a revisión. ¿Esto qué quiere decir? Que si cambiaron las condiciones en las cuales se otorgó esa medida cautelar, se pueden incluso dejar sin efecto y cambiar por otra medida cautelar. ¿Qué se requiere? Que la defensa, en este caso, de aquellos sujetos a los cuales se le impuso la medida cautelar, tiene que presentar una teoría del caso ante la autoridad para efecto de que sean revisadas estas medidas cautelares. Es decir, tiene que aportar datos de prueba, ya sabes, idóneos, pertinentes, suficientes, tiene que determinar hechos, por supuesto, y tiene que basarse en la norma jurídica. En ese sentido, le solicitará a la autoridad que esa medida cautelar, bueno, pues ya no se debe aplicar porque han cambiado las condiciones, o en su caso, esa medida cautelar, escúchame bien, impactó a otro tipo de esferas jurídicas. Un ejemplo muy sencillo que yo te puedo dar es en materia penal, por ejemplo, o en materia disciplinaria también, en materia penal con el caso de la prisión preventiva, ya sea justificada y también oficiosa, por supuesto, también oficiosa. Ahí se necesita una argumentación muy, muy fuerte en materia de derechos humanos. Bueno, pues se puede determinar que la aplicación de esa medida cautelar impactó a otros ámbitos jurídicos y a otras personas, es decir, puede impactar hacia los menores hijos, ¿no?, del sujeto que esté procesado, hacia las familias, hacia las esposas, por ejemplo, y aplicando el artículo 22 constitucional, bueno, pues no puede ser trascendental, evidentemente, digamos que la parte punitiva de esa medida cautelar. En el caso del derecho disciplinario, por supuesto que en la suspensión temporal del servidor público, también esta medida cautelar, con posterioridad a ser aplicada, a ser dictada, puede también causar impacto hacia otras esferas jurídicas. Entonces, ahí, ¿qué puede hacer el juzgador? A mí me pasó en una audiencia que tuve el lunes que me encantó, en materia penal, donde se solicitaba precisamente el cambio de medida cautelar por el tema de la libertad de tránsito, de la libertad de las personas, y el juez dijo sí, si es cierto que, si bien es cierto que esta medida cautelar no ha cambiado las condiciones, impacta otras esferas jurídicas, por lo tanto voy a cambiar la modalidad. Entonces, cuando una medida cautelar impacte otras esferas jurídicas que no son propias al sujeto infractor, penal, disciplinaria, administrativa, tributaria, administrativa sancionadora, pues eso va a implicar la posibilidad de que se puedan cambiar las condiciones de la misma o que pueda dejar sin efectos la misma. Por ejemplo, en el caso del bloqueo de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera, si ese bloqueo de cuentas impacta otras esferas jurídicas, bueno, pues me parece que no es argumento suficiente el tema de la seguridad nacional para seguir dejándolas bloqueadas. Y en dado caso de que la autoridad que impuso esa medida cautelar no la quiera cambiar, bueno, pues ya sabes, existe el amparo indirecto. Entonces, recuerda, toda medida cautelar es susceptible de revisión en cuanto a su modificación, en cuanto a cambiar a la medida cautelar por otras, a dejarlas sin efectos o a cambiar incluso las modalidades de la misma, para efecto de que no impacte en otras esferas jurídicas y no sea trascendental hacia otras personas. Porque como es punitivo, es castigo, pues entonces puede estar castigando como de forma indirecta a otras personas, como a menores, como a familias, como a esposas, como a trabajadores, etcétera. Eso ya dependerá del caso en concreto. Soy la doctora Liz Padilla, sígueme en mis redes sociales. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo encuentras esto? En mi libro, La obtención de la prueba lícita en el ámbito de las restricciones a los derechos humanos, y por supuesto, ya sabes, en mi metodología geométrica.